A mí me da mucha alegría que nos estemos congregando en este día y quiero que juntos como iglesia podamos tener un corazón dispuesto a adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor, por lo fiel que es, por lo amoroso que es con nosotros y por lo soberano. Y esto me recuerda mucho Lucas 2, 10 a 11, que dice: pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así, yo te pido en esta mañana que cualquier problema que tengas, cualquier adversidad que tú estés pasando, que pasaste esta semana, una preocupación que tú estés teniendo en este día, un desánimo, pido que todo eso lo hayas dejado afuera de la iglesia y que en este momento te concentres en alabar a Dios, así mismo como estos ángeles con gozo anunciaban la noticia de un Salvador. Así que hoy mismo te pido como iglesia que nos levantemos y que alabemos a nuestro Señor en una sola voz.
Un canto hermoso, literal.
Te
nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Este es domingo de Santa Cena. Y sí, tal vez no sabíamos el precio que iba a pagar el Señor Jesucristo en la cruz, pero Él decidió tomar ese sacrificio y es lo que hoy vamos a recordar. La crucifixión era una forma de ejecución muy cruel y humillante que usaban principalmente los romanos, aunque también otros pueblos antiguos como los persas y los cartagineses. La crucifixión no solo era para matar al condenado, sino también para dar una advertencia pública. El cuerpo quedaba expuesto por horas, incluso por días, de modo que todos vieran lo que pasaba con quienes se rebelaban contra el imperio romano. Era una manera de difundir miedo y control. La crucifixión estaba reservada para esclavos que se rebelaban, rebeldes políticos, asesinos, ladrones peligrosos. Era el castigo más vergonzoso, considerado indigno para un ciudadano romano. Era una muerte extremadamente lenta, dolorosa. El condenado era clavado o atado a una cruz y quedaba colgado durante horas, días, hasta morir por asfixia, deshidratación.
en shock. Recordemos que Jesús fue crucificado porque el liderazgo de los fariseos lo acusó de blasfemia al hacerse llamar él el Hijo de Dios. Los romanos lo ejecutaron bajo la acusación de ser el rey de los judíos, porque se consideraba una amenaza política al imperio. Aunque para los romanos era una forma de humillación, para nosotros los cristianos la cruz se transformó en el símbolo de salvación y amor. Porque Jesús entregó su vida voluntariamente para redimir al mundo del pecado, como dice Filipenses 2:8. Pero desde el Antiguo Testamento se profetizó la cruz del Salvador. Vayamos a Deuteronomio 21, 22 y 23, y dice lo siguiente: si alguno hubiere cometido delito digno de muerte y se le hubiera dado muerte, lo colgares en un madero. No dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hermanos, este pasaje es profundamente profético. El versículo 23 en particular es citado en el Nuevo Testamento en Gálatas 3:13 para explicar el significado de la crucifixión de Cristo. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Iglesia, hoy vamos a reflexionar sobre la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el centro del mensaje cristiano. No se trata solo de un madero en el que Jesús murió, sino del lugar donde se manifestó plenamente el amor, la justicia y la gracia de Dios. Cuando miramos la cruz de Cristo vemos mucho más que un instrumento de muerte. Allí se revela el corazón de Dios. La cruz nos habla de un amor que no conoce límites, un amor dispuesto a pagar el precio más alto para rescatarnos. Cada vez que recordamos la cruz, entendemos que no fuimos nosotros quienes buscamos a Dios primero, sino que fue Él quien nos amó aun cuando no lo merecíamos. Romanos 5:8. En la cruz Dios mostró su amor por la humanidad. Jesús entregó su vida voluntariamente para reconciliar al hombre con Dios. Juan 3:16 lo resume de esta forma: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Mesías no murió por sus propios pecados, pues no tenía ninguno, sino por los nuestros. Él llevó la culpa que merecíamos. Isaías 53:5 lo dice. En la cruz ocurrió el intercambio. Jesús cargó con nuestra condena, nosotros recibimos su justicia. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, el pecado fue derrotado y el acceso a Dios quedó abierto. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La cruz es el instrumento que el Señor utilizó para otorgar el perdón divino. Aunque la cruz era símbolo de humillación y muerte, para nosotros los creyentes es victoria. En ella Jesús venció la muerte de Satanás. Por eso los cristianos no vemos la cruz como derrota, sino como un triunfo. La cruz de Cristo es sacrificio, amor, perdón y victoria. Es el lugar donde convergen la justicia y la misericordia de Dios, y el recordatorio de que la salvación es un regalo gratuito para todos los que creemos en Jesús. Aunque la cruz representa dolor y sacrificio, también representa esperanza, porque la historia no terminó allí. Del madero brotó vida eterna, y en la derrota aparente se levantó la mayor victoria. Hoy, cuando veas una cruz, no la mires solo como un símbolo religioso, sino como un recordatorio vivo de que Dios te ama profundamente, que tus
mis pecados han sido perdonados, que tienes esperanza segura en Cristo. Hermano, hermana, cada clavo en la cruz gritaba el mayor te amo que jamás has recibido. Pero la cruz no es solo pasado. También es presente. Nos invita a vivir cada día en gratitud, en obediencia y en entrega. No viviendo más nosotros, sino dejando que Cristo viva en nosotros, como nos enseña Gálatas 2:2. La cruz es más que historia, es tu punto de partida. Morir al yo, al orgullo, a la autosuficiencia y permitir que el Espíritu Santo te transforme en la imagen del Hijo. La cruz te conecta con el corazón del Padre, con el amor del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Un lugar donde la comunidad se revela en acción. Hermanos, vamos a orar para participar dignamente de esta Santa Cena. Vamos a ponernos a cuentas para participar dignamente. Señor Dios, perdónanos por los pecados con los que te ofendemos a mí hoy. Gracias por la cruz de tu Hijo, porque allí mostraron su amor infinito. Cristo pagó el precio de mi salvación. Ayúdanos a vivir cada día en gratitud, a negarnos a nosotros mismos, a seguirte con fidelidad. Que nunca olvidemos que en tu sacrificio encontramos perdón, vida y esperanza. Gracias, Señor. Gracias por todo el amor que has mostrado por nosotros. Gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. La Escritura dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también nos enseñó. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, gloria a Dios. Anita Caro, oras por favor por lo que representa el pan. Gracias te damos en esta mañana. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de celebrar esta Santa Cena. Tú mismo instituiste, Señor. Permite que lo hagamos con reverencia, corazón digno de hacerlo, reconociendo lo que tu palabra dice. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Que lo hagamos en tu bendita voluntad. Gracias, Señor, porque entregaste tu cuerpo, que fue lacerado, que fue sacrificado en redención de nuestras faltas y nuestros pecados. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Participemos del pan, hermano. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebí, en memoria de mí. Hermano Héctor, por favor, puedes orar por lo que representa el jugo. Padre nuestro, te agradecemos en esta mañana por ese gran sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias porque a través de
tu sangre derramada en la cruz. Hiciste posible una nueva esperanza de vida eterna. Cada uno de nosotros, esa esperanza que no merecíamos, fue hecho posible allá en la cruz. Gracias, Padre Santo, porque cuando ante el ojo de todo ser humano había terminado la esperanza, tú y solo tú pudiste hacer posible que hubiera esperanza en esa muerte de cruz. Porque al tercer día tú resucitaste, Señor. Ahora mantenemos y podemos mantener esa esperanza viva por medio de tu sacrificio, por medio de esa sangre que ha cubierto nuestros pecados. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Santa Cena nos invita a mirar hacia atrás para no olvidar el precio de nuestra redención, hacia adentro para examinar nuestro corazón y renovar nuestro compromiso con Él, y hacia adelante porque este acto también proclama una promesa: Jesús volverá. Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, hermanos. Esa es la esperanza que tenemos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Debemos de pensar, si Dios hizo una creación tan hermosa, maravillosa, increíble, ¿qué fue a preparar para nosotros? No lo sabemos, pero va a ser algo verdaderamente espectacular, maravilloso. Como el rey
Jóvenes han salido a su clase y bueno, nosotros acabamos de cruzar una fecha importante para nosotros como cristianos. El 31 de octubre nosotros no celebramos Halloween, celebramos que Martín Lutero en la iglesia allá en Wittenberg clamó 95 tesis donde sustentaba la nueva reforma. Todos los errores que la iglesia dominante de Roma en ese momento tenía, él se los manifestó y los fue a clavar fuera, ahí en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Y ahí nace la expresión que los católicos tienen hacia nosotros, ¿no? Los hermanos separados, nos dicen, ¿verdad? Porque en ese momento se entiende, hubo esta fracción, se fraccionó la iglesia, y bueno, de ahí se dice que nace el protestantismo. Pero en realidad no es así. Lo que ellos no terminan por entender es que la iglesia nació una y unida, única. Y fue hasta el siglo IV que nace el catolicismo, se torna o se toma como la religión dominante, pero cometió un montón de abusos, una serie de abusos. Mis hermanos, se han cometido tantos abusos en el nombre de Dios que se ha desprestigiado el nombre de nuestro Señor. Y eso va a tener un precio grande cuando Él decida regresar en Cristo. Todos aquellos que han desprestigiado, que han abusado en el nombre de Dios, van a pagarlo. Y van a pagarlo cuando Él esté frente a ellos. Así es que para nosotros es importante. Hace un par de años, si mal no recuerdo, tuvimos toda una serie, los que ya estaban aquí lo recordarán, precisamente hablando de las famosas 5 olas que nos dejó la Reforma Protestante. Solo a Dios la gloria, solo por gracia, solo por fe, solo Cristo. Creo que ya se lo olvidó, pero lo importante es que nosotros tengamos siempre en mente que cada 31 de octubre recordamos este evento tan importante en la historia de la iglesia. En 1517 sucedió, y hoy, el viernes 31 celebramos 508 años de la Reforma. Esperamos pronto volver a tener quizá el próximo año, una serie de mensajes que tengan que ver con este motivo. Y por otro lado, pues el mundo celebra Halloween. En este país celebramos muertos. Y a veces el problema que como cristianos, de hecho nosotros lo padecemos mucho con nuestra hija cuando tenía que ir a la escuela, obviamente preferíamos no enviarla, tanto esta época como la de Reyes. No tenemos que separar, no celebrar eso, porque entendemos qué es lo que representa, y eso es lo que el mundo no termina por entender. Porque el mundo está celebrando en estas fechas todo lo que tiene que estar, todo lo que está en contra de Dios. Y eso es terrible. A veces solamente se limitan a decir, ay, un bebé o un pequeñito disfrazado de bruja, que hasta tierna se ve la bebé. En realidad no es eso lo que representa. El Señor Jesús vino a quitar las tinieblas de este mundo. Y ellos siguen y se aferran a representar todas las cosas que representan esas tinieblas, o que se mueven y que viven en esas tinieblas. Brujos, a muerte, monstruos que no son más que demonios. Y precisamente celebran y se disfrazan de todo lo que Cristo vino a vencer. Hay algo espiritual ahí moviéndose
Es parte del por qué este mundo sigue en tinieblas. Porque el mismo Señor nos lo dijo, el hombre prefirió las tinieblas antes que la luz. Y en fechas como esta podemos constatar lo que es verdad. No nos queda más que orar, rogando a Dios que sea luz y que esa luz nos ilumine para nosotros poder ser luz en este mundo que prefiere las tinieblas antes de la luz. Bueno, por cierto, también un anuncio, ¿no? Hace 3 semanas estamos estrenando proyector. Nadie ha dicho nada, ¿verdad? Gracias a Dios primeramente. El otro proyector ya había fallado, ya no funcionaba, pero bendito sea Dios que nos permitió poder rápido comprar este otro proyector. Y bueno, tiene 3 semanas que lo estamos estrenando. Hoy es el 3er domingo que está en funciones. Gracias a Dios por ello. Y bueno, entrando en materia, en lo que nos toca. A veces cuando tú y yo la pasamos mal, a veces nuestras reacciones empezamos a centrar en meditar. ¿Por qué estoy atravesando esto? ¿Por qué Dios permite que esto esté sucediendo en mi vida? Y terminamos o solemos reflexionar en las cosas que Dios pudiera estar haciendo en nosotros y en esos momentos. Pero sabes, a veces tú y yo tenemos que enfocarnos más en la soberanía y en el poder de Dios, más que en encontrar motivos de por qué atravesamos momentos duros, complicados y difíciles. Cuando no entendemos principalmente las cosas que Dios está haciendo en nosotros, más que enfocarnos en encontrar respuestas, tú y yo tendríamos que estarnos enfocando en el poder de Dios y en la soberanía de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tú y yo debemos entender que no siempre que la pasamos mal, siempre que estemos en medio de un momento difícil, no siempre es un castigo por cuestiones de nuestro pecado, y a veces así lo entendemos o a veces así señalamos a otros. Y tú y yo tenemos que estar pensando más en la soberanía y en el poder de Dios, entendiendo que su sabiduría está más allá de nuestra comprensión y que a veces no vamos a entender por qué pasamos lo que pasamos y quizá lo entendamos hasta que estemos en su presencia. Y esto, cada vez que tú y yo estamos en un momento complicado, debe de ser un recordatorio para nosotros, más que enfocarnos en preguntas y más que enfocarnos en nuestro propio dolor y en nuestras aflicciones. Tú y yo tenemos que buscar a ese Dios soberano y poderoso que puede sostenernos en medio de estos momentos. Así que tú y yo, a través del libro de Job, tenemos que estar aprendiendo que tenemos que enfrentar estos momentos tan complicados, momentos de sufrimiento, los tenemos que enfrentar con certeza y con el conocimiento de que hay esperanza más allá de lo que tú y yo podamos vivir en este mundo. Por lo mismo, busquemos a Cristo. Busquemos el ánimo que Él puede darnos, sabiendo que Cristo nos llevará a vivir en medio de esta aflicción con un propósito. Pero también vivamos agradecidos por estos propósitos, por estas situaciones. Nuestra salvación no es que vayamos a ser salvos, es que ya somos salvos y ese propósito en nuestra vida ya lo estamos disfrutando a partir del momento en que tú decidiste que Dios tomara el control de tu vida. Y eso nos debe de llevar a encontrar esa gratitud a Él y entender el propósito. Dios opera en nosotros y nos está madurando. Así es que vamos a entrar en materia, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en este momento dirigiendo nuestros corazones y a mí me pueda ayudar a ser fiel en todo lo que su palabra nos enseña. Padre, te alabamos, te damos gracias, Dios. Primeramente te ruego por lo que celebra el mundo en estas fechas, Señor, más allá de tradiciones, más allá de situaciones que pudieran parecer hasta inocentes. Padre, sabemos que todo esto se maneja dentro de un mundo espiritual que tú conoces mucho mejor que nosotros, Dios. Señor, en medio de estos tiempos, ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos a llevar la luz de Cristo, de tu Hijo Jesús. Aquellos que prefieren las tinieblas, aquellos que quieren conducirse dentro de las tinieblas,
y se disfrazan y lo celebran. Señor, este México que es tan lejos de ti porque te ha decidido dar la espalda, Señor, ayúdanos a nosotros a traer a los que pertenecen a tu reino. Y Padre, que podamos gozarnos al ver corazones que se derriten delante de ti, Señor, y que se arrepienten porque tú les has dado arrepentimiento y fe. Por lo pronto a nosotros también, Señor, ayúdanos en este tiempo a poder tener un tiempo de gozo al descubrir las profundidades de tu palabra, la verdad de tu palabra. Señor, danos fidelidad a ella, danos entendimiento, danos esa luz que necesitamos para poderla comprender con una mayor amplitud y con una mayor profundidad. Te ruego por la vida de mis hermanos, Señor, que los ayudes a atesorar lo que tú tienes para hoy, para ellos hoy, y a mí, Señor, me mantengas dentro del reino, en fidelidad y queriendo únicamente entender que la gloria es tuya, Señor, y a ti eres a quien te reconocemos y a quien exaltamos, Padre. Yo te lo ruego, Señor, guíanos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, capítulo 12, versículo 1, dice la Escritura. Respondió entonces Job diciendo: ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Nuestro primer encabezado: sabiduría en el sufrimiento. Como podemos ver, Job empieza este capítulo un tanto sarcástico. Se está empezando a burlar de la sabiduría de sus amigos, diciéndoles de una manera sarcástica: uy, ustedes son los más sabios que he conocido. Son tan sabios que el día que ustedes mueran morirá la sabiduría. Pero de la misma manera que ustedes tienen o dicen tener sabiduría, yo tengo sabiduría. Y por eso les dice: ¿quién no sabe estas cosas? ¿Quién no sabe todo lo que ustedes han estado argumentando? Porque lo que ustedes me han dicho, argumenta Job, me han dicho que Dios es poderoso, que Dios es sabio. Y también me hablan del pecado de la gente. Uy, cuánta sabiduría tienen ustedes. Eso es algo que todos sabemos. No están trayendo nada nuevo a mi vida. Job está haciendo dos observaciones a sus amigos. Les está insistiendo a sus amigos que él también es un hombre de entendimiento junto con ellos. Y que los principios teológicos, específicamente los de Zofar y también los de los demás amigos, eran algo ya conocido. No le han dado nada nuevo. Todo lo que he escuchado de ellos no representa novedad. Toda esta supuesta sabiduría que los amigos han expresado, para Job no es más que sus frases sin sentido. Su teología podríamos compararla con estas tarjetas de regalo, ¿verdad? Que ya traen una frase escrita y que a veces cuando la damos de regalo y no agregamos nada, nosotros con nuestra puña y letra, pues la tarjeta pues no nos termina diciendo mucho. Esa es la realidad. Estas frases no sirven de mucho, no sirven para nada, al menos para Job. Por lo mismo, Job en respuesta va a empezar a hablar con mucha franqueza sobre lo que él entiende, que lo que es la sabiduría y la grandeza de Dios y su poder. Versículo 4. Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos él ha puesto cuanto tiene. Y como podemos ver, esta es la frustración de Job, la cual está creciendo dentro de él. Él está argumentando: mis amigos se están burlando de mí. Yo trato de esforzarme invocando el nombre de Dios. Me esfuerzo y lucho por ser justo, por ser intachable. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, sigo siendo objeto de burla. Interesante, porque una vez más Job nos está presentando a ese varón perfecto, el cual también soportó burlas en la cruz.
fue ridiculizado por los soldados que lo golpearon. Y también se burlaron aquellos mismos que estaban siendo crucificados junto con él. Job nos da sombra de esto. Job continúa y nos dice que esos días, los cuales eran brillantes, al grado que no necesitaba una lámpara, porque él le hablaba directamente a Dios y Dios le respondía. Tenía una vida, él se sentía tranquila, bendecida, pero todo ha cambiado. Y nadie en su sano juicio tiene necesidad de una lámpara cuando el sol está brillando en su esplendor. Pero de repente todo se ha oscurecido en su vida. Y entonces Job siente la necesidad de una lámpara. Job tiene en su mente que antes no necesitaba luz, porque Dios era quien le alumbraba su vida, pero ahora solo encuentra oscuridad. Lo mismo necesita una lámpara. Job siente una vida en frustración, una vida injusta, porque para él ve como los ladrones prosperan y todos aquellos que provocan a Dios viven inseguros. Es obvio que está confundido, porque él tenía una certeza antes de que viviera esta desgracia, y la certeza era que los malos eran afligidos y los buenos eran bendecidos. Pero ahora está viviendo algo totalmente opuesto a eso en carne propia. Él sabe que es justo, él sabe que se ha esforzado, que ha hecho todo, ha tratado de hacer todo bien delante de Dios, sin embargo está siendo afligido. Y empieza a ver que hay gente que es malvada y que esta es bendecida. Todo lo contrario a lo que su doctrina y la doctrina de sus amigos tenía. Por lo mismo, Job sabe que es el momento de cambiar de doctrina. Él veía a alguien antes una persona bendecida y él inmediatamente lo identificaba como una persona justa. Veía a alguien que le estaba yendo mal, que estaba en medio de problemas y aflicciones, y él entendía y tenía la certeza que era una persona impía. Pero eso ahora en su mente empieza a cambiar por completo. ¿Y cómo nos duele, mis hermanos, cambiar de doctrinas que tenemos por años arraigadas? Job lo está viviendo y eso también lo tiene sufriendo. Y por eso en el versículo 7 en adelante le empieza a decir a Zofar y a sus amigos: y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellos te la mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosas de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito dejó todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Job está empezándonos a ampliar una idea que ya venía diciéndonos y la planteó por primera vez en el capítulo 9, donde dijo: ¿quién no sabe todas estas cosas? Y ahora nos lo está fundamentando con teología. Y por eso hace todas estas preguntas. Él dice: todos sabemos que todo sucede porque Dios así lo permitió. Y por eso el paladar gusta de las viandas y el oído escucha las palabras, porque así lo hizo Dios. Todos sabemos que Dios es poderoso. Todas estas cosas, todos las sabemos porque son cosas sumamente básicas, y es lo que ustedes me han estado diciendo durante todo este tiempo. Versículo 13: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Y si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará el hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruye la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros. Y entonces a los jueces él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo.
Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en las tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Job lo que está haciendo es reprender el discurso que Sofá le dijo en el capítulo pasado. En especial cuando lo ha criticado porque según Sofá, Job no conoce a Dios. Y le ha dicho que es un hombre, lo compara con un hombre de mente vacía. Y Job por eso les está contestando esto. Todo lo que ustedes me han dicho yo ya lo conozco. Todo lo que dicen saber acerca de Dios yo lo conozco. Y por eso lo está mencionando de esta manera, una bella manera, poética manera de mencionar todo lo que ha dicho. Job describe el poder y la majestad de Dios. Él nos enseña o nos dice que Dios tiene poder sobre las cosas materiales. Por eso dice, si destruye algo, Él solito no se puede reconstruir. Así de simple y así de cierto. Si Dios decide destruir algo, absolutamente nadie lo puede reconstruir. También habló del poder que Dios tiene sobre el hombre. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra, dice Job. Dios tiene poder sobre las mentes. El que hierra y el que hace errar, suyos son. También nos habló del poder que tiene el Señor sobre los gobernantes. Cuando dijo, Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Mostró el poder que Dios tiene sobre la oscuridad. Mostró el poder que Dios tiene sobre las naciones. Es evidente que Job conoce el poder de Dios. Y al final de este capítulo nos dice que Él puede quitar el entendimiento inclusive a los grandes hombres. Y cuando lo llega a hacer, andan a tientas, en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Job tiene muy claro que aún los sabios, Dios en su poder se los puede quitar. Les puede quitar el entendimiento y la sabiduría, dejarlos como ciegos que buscan luz. ¿Será que Job en su mente está en sus amigos? Y por eso está diciendo esto. Hombres que se sienten sabios, que se sienten inteligentes, pero en ese momento el Señor ha decidido quitarles todo entendimiento. Y ahora Él los ve como ciegos que buscan luz. O quizás está pensando en Él mismo, sabiéndose un hombre sabio y prominente, pero Dios ahorita lo está haciendo tambalearse como si estuviera borracho. No encuentra el camino, mucho menos puede encontrar una salida. Mis hermanos, cuando tú y yo estamos en momentos difíciles, reconocer el poder de Dios y su soberanía es crucial. Cuando todas las cosas parecen estar fuera de control, Job destaca la sabiduría que se encuentra al observar la creación. Cuando tú y yo salimos y vemos todo lo que Dios ha hecho, no nos queda más que entender su poder y su sabiduría. Reconocer que Dios está atrás de todo lo creado. Al recordar que Dios sostiene todo, por eso prevalece, porque Él lo sostiene todo en sus manos. En ello encontrarás paz en medio de tus tormentas personales. Así es que el Señor hoy nos está invitando a humillarnos ante su inmensidad, ante su sabiduría, ante su poder, y buscar su sabiduría y comprensión a través de todo lo que Él es, al menos lo que nos dice en su palabra. Especialmente cuando tú y yo estamos atravesando momentos de sufrimiento. Tú y yo debemos de descansar en el hecho de que nuestro Dios es realmente capaz de hacer que todas las cosas sean para nuestro bien. Incluso cuando no vemos cómo puede llegar a ser algo tan difícil y tan duro, tan doloroso para nuestro bien. ¿Cómo puede hacer Dios que esto termine siendo bueno? En ese momento hay que confiar en su sabiduría, en su poder, en cómo Dios influye en nuestra vida cotidiana.
nosotros. Miren, mis hermanos, muchas veces nosotros como cristianos pensamos y terminamos creyendo que es nuestra responsabilidad madurar en la fe y que eso depende totalmente de nosotros. Como si Dios, después de salvarnos, nos dijera: ahora haz tu trabajo, haz lo que a ti te toca. A ti te toca el resto, a ti te toca crecer, santificarte y madurar. Y sí, no puedo decir que no, obvio que nosotros tenemos un papel dentro de nuestra madurez y crecimiento y santificación espiritual. ¿Y todo por qué? Porque estamos llamados a la obediencia. Es nuestra responsabilidad obedecer. Y lo que hacemos, obvio que importa. Sin embargo, tú y yo también tenemos que reconocer que Dios es soberano y que confiamos en Él. Porque Él es a través de la aflicción muchas veces que nos lleva a la madurez. Cuando las circunstancias no son favorables, tú y yo debemos de entender que Dios está trabajando en nosotros, a pesar de que el mundo opera como opera. Mi hermano, mi hermana, tú puedes descansar en eso. Puedes descansar en este Dios justo y bueno. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta que es importante que medites, que analices, que pienses. ¿Será que puedes descansar de una manera fiel a Dios sin obtener ningún tipo de recompensa? ¿Puedes llegar a ser fiel a Dios a pesar de que Dios no te recompense en nada? ¿Podrás? Esa bien. Según alcanzado, permaneciendo íntegros en la prueba. Capítulo 13, versículo 1. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y he oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callaras por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablarías iniquidad por Dios? ¿Hablarías por el engaño? ¿Haríais acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? Sería bueno que Él os escudriñase. ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto, su alteza os habrá de espantar y su pavor habrá de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Job quiere hacer entender a sus amigos que no son tan inteligentes como ellos se creen. Job tiene claro que son capaces, que él, al menos él es capaz de resolver su situación mejor que ellos. Para sus amigos y para especial para Sofá, ellos pensaban que Job era un ignorante o que era un rebelde, que ellos entendían que Job no podía ver tan claramente lo que es evidente para ellos. Pero Job empieza a desarrollar la idea de que Dios debe darle sentido a todas las cosas, en especial a su sufrimiento. Y sabes, en capítulos más adelante, que primeramente Dios estaremos viendo, Job le va a decir a Dios: me arrepiento ante ti. ¿De qué se va a arrepentir Job? ¿O de qué tiene de qué arrepentirse Job? Hemos dicho durante todo el libro que Job no tenía un pecado tan grande como para que viviera lo que está sufriendo. Entonces, ¿de qué se va a arrepentir Job? Tiene de qué arrepentirse precisamente de algo que aquí mismo él está iniciando. Y es que Job está tan frustrado por el análisis y la conclusión de sus amigos que son erróneas, y también de su conclusión y de lo que él está pensando, porque él está exigiendo que Dios baje del cielo y le dé sentido a su situación. ¿Y sabes qué le va a responder? Oh, no tengo que darte respuestas si no quiero.
yo soy Dios, tú no. Cuando Job escucha eso, se arrepiente y encuentra que está mal, ¿verdad? Entiende que está mal exigir a Dios que le dé sentido a su dolor. Mas yo hablaré con el Todopoderoso, dice él, y querré razonar con Dios. Esto lo expresa en el versículo 3 y lo irá desarrollando durante todo el libro. Job llegará a exigirle a Dios de una manera arrogante que justifique sus caminos, y por eso Dios le responde: no tengo por qué justificar mis caminos ante ti. Esto lo veremos poco a poco. Por lo pronto, Job está sufriendo su dolor, y más cuando sus amigos insisten persistentemente en su respuesta errónea, porque para ellos Job ha provocado todo. Y sabes, al final del día Job va a caer en pecado. Por eso les dice fraguadores de mentira, médicos nulos. La misma frustración que llevó a Job devastadora a llevarlo a estar prácticamente muerto, es la frustración que lo lleva a responder con tanta amargura sobre las acusaciones de sus amigos, ya que sus amigos confían mucho en su capacidad para hablar en el nombre de Dios, pero lo que están diciendo no es real. Entonces están actuando como abogados en el nombre de Dios. El problema es que no lo están representando con verdad. Job los cataloga como personas que sus refranes son banalidades, que no tienen sustancia ni utilidad, sin valor y frágiles, como vasijas de lodo, como vasijas de barro. Mi hermano, mi hermana, en este pasaje tú y yo tenemos que ver la importancia que tiene cuando nosotros nos llegamos a sentir consejeros, cuando tenemos el consejo tan fácil para soltar, cuando a veces ni siquiera meditamos, o cuando ya tenemos un speech que hemos utilizado durante toda nuestra vida pensando que funciona. Mis hermanos, es un momento de que cuando tú y yo demos un consejo, primero lo pensemos bien y lo analicemos. ¿Estamos con este consejo representando a Dios genuinamente? ¿Realmente estamos representando y transmitiendo su palabra con sabiduría? Hermano, tú y yo tenemos que aprender a ser sabios en la manera en cómo transmitimos la palabra de Dios. Yo creo que todos sabemos que a veces el ser humano tiene una capacidad, o tenemos una capacidad tan terrible, que algo tan hermoso, sabio y puro como la palabra de Dios lo podemos llevar a que se suene hueco, sin sentido y oscuro. No sé si has tenido la desdicha de escuchar a consejeros que se la dan de consejeros y lo único que hacen es hundirte más en tu tristeza. Cuidemos mucho esta parte, porque es muy importante cómo estamos representando a Dios como consejeros. Versículo 13: escuchadme y hablaré yo, y que me venga después de lo que viniere, porque quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiera mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. Parece que sus amigos, ¿verdad?, en algún momento de el discurso que Job está dando, lo quieren interrumpir para defenderse, porque como hemos visto, no les está hablando nada bonito, y por eso les dice: escúchame, hablaré yo, y después digan lo que quieran. Sus amigos lo que desean mostrar a Job es que están preocupados por él, porque creen que Job está abandonando a Dios, que Job ha perdido la cabeza, y él dice:
no, permíteme terminar, porque aunque Él me matare, en Él esperaré. Wow. ¿Podrías decirlo? Aunque Dios me matare, en Él esperaré. Una buena actitud de Job. Y esto le va a ayudar a superar la crisis pasada y su crisis presente. Pareciera que Job pensaba que sus amigos están en su contra, pero que también Dios está en su contra, y por eso exclama: Señor, aunque estés en mi contra, yo confiaré en ti. Job tiene muy claro que depende únicamente de Dios. No importa, Señor, que decidas quitarme la vida, con mi último aliento yo alcanzaré a proclamar: mi confianza está en Dios. C.S. Lewis, ¿verdad?, el autor de las Crónicas de Narnia, es cristiano, escribe que no hay mayor confusión para el enemigo que cuando el ser humano se siente devastado y abandonado, aún así llega a ser obediente. Es lo que está haciendo Job. Dios, no me ayudas, no me defiendes, ni siquiera de mis propios amigos. No siento tu presencia, pero sabes, Señor, que aún así yo te obedeceré, porque sigo confiando en ti. ¡Wow! Espiritual parece Job. Pero en el final del versículo 15, ¿qué nos dice? Defenderé delante de él mi camino. Es decir, todo lo que yo estoy padeciendo, digan lo que digan, sé que no es por mi pecado. Sé que no hay pecado en mí, al menos de una magnitud que yo merezca esto. Sabemos que Job era un hombre intachable. Y él se ha aferrado a esto durante toda su mala experiencia. Aquel no se ha equivocado, no hay pecado en él para merecer esto, a pesar de que sus amigos lo señalen. Job se defendía con argumentos y con convicciones, nunca con arrogancia, con firmeza, con una conexión a la realidad. Job es un hombre que no renuncia a lo que sabe que es verdad, ni aún en medio de la tormenta. Job se aferra a la verdad. Mis hermanos, tú y yo debemos de ver que a veces las tormentas, no a veces, generalmente las tormentas de vida ayudan a sacudir esas creencias erróneas que tenemos, sobre todo cuando nos sentimos tan mal como se siente Job. Pero a veces, a diferencia de Job, en ti y en mí, si es el pecado que nos hace responsables de nuestra condición. Y esas sacudidas nos ayudan a cambiar actitudes, a cambiar ideologías, a veces a cambiar hasta teologías, y a llevarnos por un camino de obediencia. Ese es el propósito en muchas ocasiones. Porque a veces tú y yo nos llegamos a sentir como nobles caballeros, como ejemplares damas, pero fue la disciplina y la corrección del Señor la que nos ha hecho cambiar. Y a veces somos tercos y nos sentimos sabios. En el caso de Job, su terquedad era justa. Versículo 20: a lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé, y yo hablaré y responderé, y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Has de entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me encuentras por tu enemigo? A la hoja arrebatada de quebrantar y a una paja seca de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies, y mi cuerpo se va desgastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Job en el capítulo 7 le dice: Señor, ya déjame en paz, ¿no? Pero ahora hay una
contradicción en él. Y ahora este hombre que está sufriendo dice: no retires de mí tu mano. Quizá, ¿verdad? Pero muy pequeño, casi microscópico sentido, Job entiende que es Dios quien lo está sosteniendo en medio de esta gran prueba. Quizá inclusive a regañadientes Job admite que la mano de Dios ha estado en medio de toda esta aflicción. Job nunca ha pretendido sentirse perfecto, sin pecado. Él sabe perfectamente que ha pecado, pero no de tal manera para que reciba este terrible castigo. Sus amigos no alcanzan a ver y a comprender el profundo dolor que Job tiene, porque sus amigos solo ven, entienden lo superfluo. Creen que Job sufre porque perdió a sus amigos. La prueba es todas las discusiones que tiene. Sus amigos piensan que Job está sufriendo porque perdió a sus hijos también, porque perdió a sus trabajadores, porque perdió inclusive la confianza con su esposa, porque ha perdido su fortuna. Y sí, son cosas que a cualquiera de nosotros nos pondrían muy mal, pero lo que no alcanzan a comprender los amigos de Job en lo absoluto era que Job principalmente sufría por el dolor de saber que Dios está ocultando su rostro. Mis hermanos, yo te pregunto, conociendo la vida, conociendo este mundo, ¿cómo se dan las cosas? ¿Crees que sería el primer momento de crisis de Job en su vida? ¿Crees que es la primera vez que Job ha sufrido? Quizá ahorita lo está haciendo con mayor tamaño, ¿verdad? Es una crisis más profunda. Pero ¿será la primera vez que Job sufre? Yo no lo creo. Y si es así, ¿qué está haciendo más difícil y más profunda esta crisis que las anteriores que las han existido? Job sabía que anteriormente Dios estaba con él. Job sabía y sentía la presencia de Dios en su vida, tal como tú y yo la hemos experimentado muchas veces. Porque cuando tú y yo a veces estamos en medio de crisis terribles en nuestra vida, ese consuelo que nos puede dar el saber que Dios está con nosotros, y lo hemos sentido. Y desde afuera la gente muchas veces nos llega a tachar por esto de locos, ¿verdad? Pero tú simplemente sabes que Dios está contigo y que en eso tú puedes afrontar la situación que estás viviendo. Por eso Job está tan dolido, porque en este momento Job no está sintiendo la presencia de Dios en su vida. Él únicamente sentía que lo zarandeaba como una hoja que lo llevaba de un lado a otro. Y quizás sí siente la presencia de Dios, pero en su contra. Se siente completamente obstaculizado y cercado por Dios. Por eso Job concluye este capítulo mencionando que el hombre se descompone como algo que ya está podrido. Job ha comenzado el capítulo 12 diciendo cuán grande es Dios. Y ahora ve al hombre y ve cómo se descompone como algo que ya se está pudriendo. Evidentemente Job está hablando de su debilidad corporal y le dice a sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar, han hablado de la debilidad del hombre y yo lo estoy viviendo, es sumamente triste y doloroso. Mis hermanos, y yo aquí te estamos viendo ese proceso que Job está teniendo con Dios y que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Este es sacarnos en oración con Dios, y eso se vuelve vital en nuestra fe, para que sea una fe honesta, pura, auténtica. Cuando tú y yo buscamos respuesta y lo llevamos en oración, experimentamos el amor y la redención de Dios, y en ello tú y yo tenemos que recordar la promesa de la esperanza en medio de la desesperación. Todo lo que encontramos es eso en nuestro Señor Jesucristo: esperanza, amor, redención
perdón. Si tan solo cada vez que tú y yo sintamos dolor, acudiéramos a Él y busquemos estas cosas. Último encabezado. Esperanza en medio de la brevedad de la vida. Capítulo 14, versículo 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado. Veíamos en los últimos versículos del capítulo pasado cómo mencionó la fragilidad del hombre, en particular su propia debilidad, pero ahora va a empezar a profundizar en este tema diciendo, sí, en realidad el hombre es efímero y afligido. Brotamos como una flor, huimos como una sombra y no permanecemos. Evidentemente vemos a este Job abatido y desesperado, versículo 3. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Job le dice a Dios, ves que soy corruptible, soy como una flor que se marchita, soy como una sombra que se desvanece. Señor, por favor, ten de mí misericordia. Job está con este pensamiento, cuestiona a Dios, quizá está pidiendo, diciéndole a Dios, Señor, tú estás pidiéndome a mí una perfección que no puedo alcanzar. Y resulta hasta fascinante, mis hermanos, ver cómo Job oscila como un péndulo entre Dios, déjame en paz, y Dios, ¿en dónde estás? Dios, mírame, y Dios, aparta de mí tu mirada. Y este es el Job que estamos viendo aquí, un Job lleno de contradicciones, una agonía que él está viviendo. Y mira, mi hermano, mi hermana, para nosotros puede ser bien fácil juzgarlo, señalarlo, terminar entendiendo que lo que él está diciendo no tiene sentido. ¿Cómo estás caminando de un lado hacia otro? Pero si alguna vez has vivido una situación de gran magnitud, yo te aseguro que puedes comprender las palabras de Job. Porque cuando tú y yo llegamos a estos momentos de dolor de gran magnitud y que nos hace unir, y a veces nosotros nos comportamos de la misma manera. Dios, acércate a mí. Dios, mírame. No, mejor aléjate. No quiero saber ahorita nada de ti. Esto es lo que Job vive, confusión y miedo, que lo lleva a ser una persona incongruente. Versículo 7. Porque si el árbol fuera cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de sus sueños. Ironía en Job. Él dice, hasta los árboles que son cortados vuelven a crecer. Pero ¿por qué con un hombre no pasa lo mismo? ¿Será que un árbol es más importante que un hombre para Dios? Un hombre que muere y que es enterrado, en los ojos de Job no hay esperanza. Porque un árbol puede crecer al ser cortado y volver a crecer, y un hombre no lo puede hacer cuando muere. Un hombre que muere y que es enterrado ya no crece. Para ese hombre muerto ya no hay esperanza. Evidentemente aquí Job, dentro de sus muchas contradicciones, ahora nos está diciendo que la muerte es el final del camino del hombre. Interesante, ¿verdad? Porque Job está comparándonos con un árbol, o al ser humano lo compara con un árbol que puede resucitar, y un hombre no. Este pasaje, como muchos otros pasajes del Antiguo Testamento,
nos muestran la comprensión tan vaga e incierta que tenía sobre la vida después de la muerte, sobre la resurrección. Para Job, al menos en este pasaje, porque estaremos leyendo otros donde dice todo lo contrario, pero para Job el hombre muere y es todo para el ser humano. No hay vida después de la muerte. Aunque en otros pasajes afirmará: sé que mi Redentor vive y estaré con él en aquel día, hablando de un tiempo futuro. Job, lleno de contradicciones, en ocasiones afirma tener seguridad de lo que le espera al ser humano después de la muerte. Pero en otros, como este que estamos leyendo, este que en este momento está reinando su mente, él dice: no hay esperanza para mí y no hay esperanza para nadie. Evidentemente, Job no conoce al Señor Jesucristo, mucho menos va a conocer las palabras que Pablo escribiría en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10, donde escribe: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Evidentemente, dentro del Antiguo Testamento, la vida eterna era algo confuso. Es hasta el Nuevo Testamento, con la llegada del Señor Jesucristo, que este concepto es mucho más claro. Es un concepto que por alguna razón Dios decidió ir revelando a través de los años poco a poco, y es en la llegada del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento donde tú y yo somos bendecidos y tenemos gran claridad en este tema. Por el momento, la Escritura nos enseña la confusión y la inseguridad de Job. Misma inseguridad y confusión que a veces tú y yo atravesamos, sobre todo cuando estamos en medio de momentos complicados, en donde inclusive nuestra fe se pone en duda de nuestras convicciones, en duda de lo que pensamos. Precisamente por este tema, Dios desafiará a Job y corregirá todas sus afirmaciones sobre la vida y la muerte. Pero eso lo veremos más adelante. Versículo 13. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol? Que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira. Que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, volvería a vivir. Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Evidentemente Job no conoce mucho sobre la vida después de la muerte, pero al menos espera que, si existe, sea mejor que la miseria que actualmente está viviendo. Porque él entiende y lo argumenta: yo cuando veo muerto parece ya no sufrir mucho. Ojalá me escondieras en una tumba, Señor, le dice, me guardaras en el Seol. Job tiene muy claro que en algún momento él va a llegar a una tumba, pero él espera, y eso en él, que su relación con Dios después de su muerte se restaure, porque él piensa que en esta vida ya no hay esa oportunidad. Su relación con Dios en esa vida ya no va a ser restaurada, y espera que ojalá pueda restaurarse en la vida venidera. Y de nuevo encontramos a un Job lleno de contradicciones, y podemos entender la montaña rusa que él está viviendo de emociones. El problema de Job es la ausencia de Dios en su vida, y tiene terror, tiene pánico que también así sea su muerte. Por lo que sin Dios en la muerte no hay esperanza, y por eso Job ruega por misericordia. Versículo 18. Entonces el monte que cae se deshace, y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él será, demudará su rostro y lo despedirás. Sus hijos tendrán honores,
pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Imagínate, porque para nosotros no es tan desconocido una gran inundación, sobre todo lo que acaba de pasar acá en Veracruz, ¿verdad? Sobre todo en Poza Rica. Y el agua como arrasa con todo, como destruye todo lo que se pone en su paso. Y así como el agua destruye todo, así Job está ilustrando que Dios destruye la esperanza del ser humano. Job tiene muy claro el poder y la soberanía de Dios. El problema es que eso no le está trayendo consuelo a su vida. Si Dios ha decidido castigarlo, no hay esperanza alguna. A la mitad de este capítulo, Job mostró esperanza, pero al final demuestra desesperación. La oración de Job a Dios muestra el profundo dolor que hay en su alma, la cual está de luto. Gran parte de todo lo que hemos estado leyendo es el desahogo de los sentimientos de Job. Mi hermano, mi hermana, en medio de nuestro sufrimiento existe una gran verdad y una razón, pero que a veces tú y yo no vemos. Y sabemos que a veces lo que pasamos tiene una razón, tiene un motivo, hay una verdad en ello. Ahí está, existe, pero simplemente no la podemos ver. Es importante que por este motivo tú y yo no terminemos dando rienda suelta a nuestros sentimientos, porque esta es precisamente la lucha que Job tiene. Aprendamos que en medio del dolor nuestros sentimientos nos traicionan. Y es por eso que tú y yo tenemos que confiar en el poder y sabiduría del Señor. Confiemos en lo que Dios sabe hacer, y Él lo sabe hacer todo. Recordemos que Job habló con Dios y lo está llevando a desahogarse de todas sus frustraciones, de su desesperación, de su dolor. Job está llevando su malestar al lugar correcto, que es la presencia de Dios. Eso es algo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Por eso se vuelve vital eliminar toda idea errónea que tenemos de Dios. Como los amigos de Job, ellos conocen o dicen conocer a Dios. Tú y yo podemos conocerlo a través de su palabra, porque es en su palabra, únicamente en su palabra, donde Dios decidió demostrarse y darse a conocer con claridad. Cuando tú y yo empezamos a maquinar cosas en nuestra mente que no se desprenden de su palabra, pero por tradición o por consejo de otra persona las adoptamos como nosotros, ahí es donde estamos en riesgo de empezar a acomodar a Dios a nuestra idea, a nuestra forma de pensar, a nuestro propio sistema. El problema de eso no es solamente las herejías que podemos llegar a decir. El problema de eso es que volvemos a la esperanza que Dios ha depositado en nosotros en una falsa esperanza o en una esperanza frágil. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto falso de Dios, un concepto incorrecto. Porque tú y yo estamos en riesgo de actuar como los tres amigos de Job, y podemos llegar a actuar como Elifaz, que se basa en experiencias místicas. El Señor me habló, el Señor me dijo, el Señor me reveló en el sueño. Cosas que entran en nuestra mente y nos equivocamos en entender quién realmente es Dios. Podemos actuar en movilidad, apelando a la sabiduría de nuestros antepasados, como si ellos hubieran sido más sabios que el mismo Señor. Mi abuelita, mi madre, mi abuelo, mi abuela. Yo no dudo de la sabiduría de nuestros familiares, pero jamás podrán ser más sabios que Dios. Podemos actuar con movilidad, creyendo que Dios se maneja en un sistema de legalismo donde hay recompensas y castigos según cómo te comportes.
Y podemos entrar en el orgullo de decir, Dios me bendice porque yo me porto bien. Cuidado con ese orgullo, porque ese orgullo nos puede llevar a la amargura. Porque ¿qué pasa entonces si nosotros pensamos así de simples? Y yo siento que estoy haciendo bien las cosas y de repente entra en mí un momento de amargura difícil. ¿Qué pasa si me corresponde algo que no entra y no encaja dentro de este sistema de castigos y recompensas? ¿Sabes qué pasa? Cuando yo siento que me estoy portando Dios bien y Dios me trae castigo o me trae algún tipo de disciplina, entonces yo empiezo a acumular en mi corazón que Dios es injusto. Así que mi hermano, mi hermana, lee la palabra, estudia la palabra, medita la palabra, ora la palabra, porque solo en ella está revelada la verdad de quién es nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendito Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y porque aún en los momentos de dolor, de tristeza, que nos hacen flaquear, Señor, tú estás con nosotros. Tú nos sostienes, tú nos ayudas. Y a veces nosotros no podemos sentirlo. Señor, dale esa frescura a nuestra mente y llévanos siempre a tus pies, Padre. Recuérdanos que no hay mejor lugar donde nosotros nos podamos refugiar que no sea tu presencia, Padre. Señor, ayúdanos a hablar con toda la verdad de lo que está pasando en nuestro corazón. No porque no lo conozcas, sino porque es a través de ese momento de intimidad y de confianza, Señor, donde mostramos fe genuina y verdadera ante ti, Padre. Y donde a través de esos momentos llegamos a pedir perdón por nuestras faltas, no porque tú no las conozcas, Dios, sino porque es una forma de decirte, Señor, tienes razón, no he pecado contra ti. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. Mi comportamiento ha sido equivocado. Y reconozco mis fallas. Y obtengo tu consuelo y tu perdón, Señor. Ayúdanos, Dios. Realmente refugiarnos en quién eres tú, Padre. A confiar en tu poder, en tu sabiduría, en tu fuerza, en tu misericordia, en tu gracia, en tu amor hacia nosotros. Señor, no permitas, Dios, que entren en nuestra mente cosas que no son ciertas, cosas que a veces imaginamos nosotros mismos, cosas que a veces escuchamos y que las entendemos como ciertas, Padre, y luego las traemos dentro de nuestra doctrina y nos desviamos y nos equivocamos, Señor. Más allá de lo místico, más allá de lo religioso, más allá del legalismo, Dios, seas tú el único Dios verdadero, el Dios que se revela a través de su palabra y por su palabra, el que nosotros busquemos, y que nuestra mente sea transformada a llevarnos a pensar como tú piensas, Señor. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús.